Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos una vez más en Contrarrecenso. La idea, como les prometí el lunes, era empezar con algunos videos ya grabados para suplantar los programas en vivo que estábamos haciendo. Este video yo lo quería subir ayer porque el tema es las nuevas medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, pero por la demora y la irresponsabilidad y la total desprolijidad con la que manejaron la conferencia de ayer, terminó tan tarde que ya no era posible terminar el día miércoles un análisis del tema y poder subirlo al canal. Así que bueno, no, nos queda para el día de hoy y es un poco lo que quería charlar con ustedes. Seguramente muchas de las cosas que se hablaron ayer, si ustedes recuerdan, más o menos las llegamos a tocar el lunes. Lo de Massa un poco ya se veía venir, pero de cualquier manera vamos a hacer algunas consideraciones que me parecen importantes. Bueno, en primer lugar, yo creo que partimos mal de que el gobierno cree, obviamente Massa es parte del gobierno y también lo cree, por algo ha entrado en esta aventura, de que el problema de la Argentina es un problema político. Acá, una primera consideración es un concepto que hemos tocado otras veces, pero que me parece importante que lo podamos resaltar, y es que muchos no entienden la complementación que hay entre política y economía. Muchos liberales caen en ese error y piensan que lo único importante es la economía, que la política es algo secundario o totalmente subordinado a la economía. Entonces, si vos tenés determinadas medidas que funcionan bien por pura lógica de la economía de mercado, la política la vas a aplicar porque es lo que conviene y porque es lo más lógico, cuando en realidad no está ni cerca de funcionar así y ni siquiera la gente que va y vota le da ese mandato a los políticos que eligen, porque no es tan sencillo, no todo el mundo es lógico. Hemos hablado algunas veces, el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, cuando habla, no todo ser humano es racional, al contrario, la mayor parte del tiempo actuamos de manera irracional. Entonces, eso hace que muchas de las ideas económicas que podamos tener nosotros, analizadas de manera racional, para pasarlas al plano político necesitas parte de ese arte, de esa ciencia que justamente tiene un montón de variantes y de confluencias, de arreglos, cedes en algunas cosas, de 10 puntos que por ahí quieres aplicar, terminas aplicando 6, 7, 8 como una locura, a veces 4. Entonces, eso es un error típico de muchos liberales que ahora que están entrando en política lo entienden un poco más, aunque obviamente que no del todo. Los antiliberales, y acá entra tanto la izquierda como la mayoría de los peronistas, piensan completamente al revés. Piensan que la economía es una ciencia secundaria completamente subordinada a los deseos o necesidades de la política. Si necesitamos hacer algo porque nos da votos o porque nos sirve o porque vamos a ganar una elección, vamos a buscarle la vuelta mediante autoritarismo o por la fuerza o como sea, o mediante chantajes, de que la economía haga lo que nosotros queremos. De ahí vienen los controles de precios, los excesos en el gasto, cero control por el déficit fiscal. Bueno, todas esas medidas vienen de esta ignorancia de no entender la importancia de la economía y su complementación casi innata con política. No podés tener una gestión política exitosa si la economía no te acompañe, porque la gente puede votar o desear cualquier cosa, pero donde ve que no resulta, lo primero que hace es apretar el fusible del político y pedir que venga otro. Entonces, no podés hacer política, salvo que tengas, como tuvieron los Kirchner en algún momento, Perón cuando asumió la primera vez, una caja enorme que te vino de arriba y con eso más o menos podés compensar tus falencias económicas y no pagar el costo, al menos en lo inmediato, en el corto y mediano plazo, de tus cagadas. Pero en una economía, no te voy a decir mal, aunque sea normal, sin una caja enorme atrás, la pata económica es fundamental. Estos tipos, insisto, están convencidos que es un problema político y que hace falta un caudillo que venga a poner orden y que con eso se arregla. Viene un tipo a limpiar la casa y se terminó. Esto, para ponerlo fácil, y obviamente es un ejemplo simple, es como en un auto el acelerador y el freno. El mercado sería el acelerador, la política sería el freno. No podés andar a 120 sin frenar porque te la vas a poner en algún momento, puede haber alguna falla en el camino, por más que el auto ande bien, porque se cruzan gente, porque se cruzan autos, porque te puede aparecer un pozo, te puede aparecer un árbol. En algún momento necesitas algún tipo de freno para mantener el equilibrio de velocidad. Y si bien la política es útil en ese sentido, aplicando un freno, bueno, si el auto está completamente frenado, hijo, no va a arrancar nunca. Pone primera y dale, porque si no el auto no avanza. Entonces, ese equilibrio que parece tan simple, pero que muchos no lo entienden, es parte de lo que explica la asunción de masa y el problema de masa en sí. Llamemos a un caudillo que venga a acomodar la casa. Y ya lo intentaron antes. Esto hemos visto el Super Alberto. No, ahora viene Mansur, que es un caudillo del norte, que la tiene clarísima, que va a poner orden, va a poner todos en caja, va a armar, mirá, hace reuniones de gabinete a las 7 de la mañana, pum, pam. Se lo fue comiendo porque no logran acomodar la economía, porque no entienden el problema, porque no le dan pelota por lo que sea, pero los mismos fracasos económicos genera descontento, les genera debilidad política y van quedando marginados a un costado. El hecho de que no renuncien es porque son adictos al cargo, al salario y a la secretaria y al chofer,
pero no son tipos ni Alberto, ni Mansur, Scioli, que estuvo por 20 días, una cosa así, son tipos que vinieron convencidos de que con habilidad política esto se solucionaba y el sistema se los chupó porque la crisis se hace cada día más brutal. Massa es un capítulo más de eso, y mientras él vaya con la misma concepción, obviamente que se va a chocar con la misma pared. Lo de Massa, superministro, y esto también es importante aclararlo, ya se empezó a escuchar el año pasado después de las PASO. Los periodistas que hacen ese tipo de periodismo que a mí me gusta, de off the record, donde la política habla en serio de las cosas que piensa y no de discursos prearmados que decimos en 10 minutos en un canal de televisión con lo que la gente que nos vota más o menos quiere escuchar. Sino, es decir, cuando un político no tiene un micrófono, una cámara, suele decir más o menos lo que piensa, lo que está pasando. En esos off the record ya se hablaba después de las elecciones del año pasado, cuando ellos fracasan electoralmente y se empieza a tambalear el gabinete, de que Massa podría asumir como un superministro de Economía que iba a manejar no solamente el área de Hacienda, sino también el Banco Central, la AFIP y el Ministerio de Energía. Y algunos decían Ministerio de Trabajo, pero bueno, como todo rumor, vaya a saber que había de cierto. Entonces, no es sorpresa, Massa no se entera ahora de que iba a ser ministro y él ya se venía candidateando y haciendo lobby para hacerlo, lo cual quiere decir que si hace varios meses, 10 meses, 11, yo no sé, estás diciendo que querés ser ministro de Economía, bueno, me imagino que entonces entendés el problema del país y tenés un plan, porque si no, no sé para qué pito se estuviste haciendo lobby todos estos meses. Entonces, uno ya dice, esto mal, porque ahí ya vamos mal, dos temas malos, pensar que esto se arregla con más política o con más controles o con más autoridad y más haciéndose él, bueno, empiezo a laburar ahora que me nombran y no cuando dije que yo quería tomar el cargo, ya tendría que tener un plan armado. Ese es creo que el segundo error y lo que es importante destacarlo porque va a marcar muchísimo de lo que viene después. Aclarado esto, digo, bueno, cuando cuando pasa lo de Guzmán, y voy a aclarar una cosa para que no se malentienda, no es que Massa sabía que iba a asumir esta semana, Massa siempre supo que en algún momento le iba a tocar. Cristina en un momento le dice, Sergio, prepárate que entras, y eso fue hace por lo menos 6 meses, y antes de después de las elecciones también lo estaban diciendo, cuando se va Guzmán también se habló, o sea, lo de Massa esto era cantado, que tarde o temprano iba a llegar, y él era el principal interesado y el que más lo sabía. Entonces no podemos aceptar este tipo de sorpresas, porque Massa, insisto, ya sabía lo que iba a hacer. De hecho, hace unos meses él se junta con 4 o 5 economistas de peso, amigos de él, los invita a un asado en su casa y les pregunta el tipo, en su ignorancia y en su estupidez, si había alguna manera de manotear dólares de algún lado para mantener esta fiesta y tirar hasta las elecciones del año que viene. Y todos al unísono le dijeron que no había forma, que la crisis era de tal magnitud que no había manera de hacer lo que él estaba pensando y no había manera de atrasar el dólar, no había manera de seguir aumentando el gasto y que sí o sí había que hacer un ajuste y ordenar la economía. Ahí ya le dijeron que no, ahí ya sabía cuál era el problema. Y eso, que cuando él consulta esto, el dólar valía 100 mangos menos que ahora. Pero así todo, ya habían existido charlas de Massa con economistas para armar un proyecto de este estilo. Así todo, cuando se va Guzmán, yo razono, digo, pucha, a lo mejor no está tan mal si viene Massa, porque, claro, como el tipo es un cínico, el tipo no cree en nada, no tiene ningún concepto de moral, no tiene tal cosa como una ideología, porque una ideología implica ciertos valores que vos querés imponer porque considerás que son lo mejor para la sociedad en la que vivís o para el mundo en el que habitás, qué sé yo. Pero eso implica tener una ideología. Si vos no crees en nada y lo único que te importa es un cargo y acumular guita y poder, bueno, no tiene mucho sentido eh, hablarle de teorías económicas, de opinión política o de lo que quiere la militancia, porque en realidad el tipo lo que quiere es poder, y si él lo que quiere es poder, lo que tenía que hacer era ser el salvador de este barco que cada día se hunde un poco más. Entonces yo le tenía, si quieren, llámenlo beneficio de la duda o un voto de confianza, no por lo bueno que era, sino les insisto, porque a diferencia del resto de los kirchneristas que están convencidos que el fuego se apaga con nafta, este tipo dice, a mí me importa que el fuego se apague para quedar como el bombero. Entonces, si alguno le explica que lo apaga con agua, de golpe capaz que el tipo hacía 4 o 5 de las cosas que hay que hacer. Y eso me generó, y puede ser que es lo que haya generado también, algún tipo de expectativa la semana pasada. Por supuesto, de dar a claro Franco y se habló toda la semana, no tiene nada que ver con la suba de los bonos o la baja del dólar, eso es una cuestión más global, pero sí hubo una expectativa, y yo creo que por esto que les comento, de decir, no es un genio, no es un buen tipo, pero en lo sorete y ventajero que es, bueno, posiblemente por un tema de pura conveniencia personal, sea el único tipo de este gobierno que esté en condiciones de hacer algo. También, pues llevamos 2 años y medio sin gobernar, tipos que cobran un sueldo por estar sentados sin hacer nada. Pero acá es donde se empieza a oscurecer, y esto por eso antes de empezar con las medidas es importante entender el contexto de la asunción de Massa y lo que va a ser la gestión, sea lo que sea que dure. Para mí se empieza a oscurecer del todo, sobre el que ya le tenía poca confianza,
Cuando el tipo lo anuncian el jueves o viernes pasado, creo que fue el viernes, recuerdo que fue esa fecha porque dijo, voy a trabajar todo el fin de semana en el plan económico. eh, Claro, nosotros nos enteramos jueves o viernes. Quiere decir que Massa ya lo sabía el lunes o la semana anterior. Para mí se entera cuando el dólar se va a 3,50 que él asume. Entonces, si vos ya sabías hace una semana que ibas a ser nombrado ministro de Economía, ponele que te faltaran algunos detalles, pero ¿cómo pitos puede ser que vos me digas hablo la semana que viene? Acá viene otra vez, y esto me molesta muchísimo, es el desprecio por el tiempo. Es el punto acá es cumplir y nada más. Ya me asumen, ¿no? Hoy, ahora, a las 6 de la tarde, bueno, ahora empiezo a armar el plan. Eso es no tener proactividad. La proactividad es un concepto que te lo van a pedir en cualquier entrevista laboral en el sector privado y que es fundamental para que conserves tu empleo y en todo caso si pretendes ascender ni hablar, que es siempre hacer un poquito más de lo que se espera de vos. De que cuando tu jefe te pide un informe ya lo tenés listo, porque sabes que te lo va a pedir. Y cuando te va a entrar un problema, vos ya tenés 3 o 4 soluciones pensadas. Que por más que sea la hora del almuerzo, si hay que hacer un laburo, lo haces igual, porque el hecho de que vos hagas bien tu trabajo va a ser no solamente que la estructura en la que trabajas crezca, sino que además vos mismo te vas a sentir mejor, te van a valorar más, tus posibilidades de ascenso van a mejorar, tal vez te aumenten el sueldo, te volvés importante en un laburo y trabajás cooperando con los demás, no pensando en tu ombligo. Esa proactividad, esta gente, como nunca tuvo un laburo en el sector privado y tiene laburos que se tratan solo de cumplir y cobrar del 1 al 5, no lo tienen. Entonces da igual en un país como Argentina, que tiene una crisis brutal y que todo, cada día es desesperante, porque no sabes qué va a pasar mañana, no en el sentido de cuánto voy a ganar, en el sentido que no sabes cuánto va a valer el dólar, no sabes si te conviene meter la plata a plazo fijo o no, si te conviene no abrir un negocio, si te conviene pagar los sueldos ahora o la semana que viene. Todo es una incógnita. Lo que más hacía falta, desde la semana pasada que dicen, la ministra de Economía que asumió hace 10 días, la echamos en el avión y va a asumir este otro señor, pero que no va a asumir ahora, va a asumir la semana que viene. O sea que entre el jueves de la semana pasada y ayer estuvimos sin ministro de Economía en un país con una economía prendida de fuego. Eso, quieras o no, independientemente de cuáles iban a ser las medidas, y es lo que hablábamos un poco el lunes, ya te marca que el tipo arranca mal, porque si él cree que no hay una urgencia en anunciar un paquete de medidas completamente disruptivas, quiere decir que no entiende el problema. Y esto es una regla general de todo problema de la vida. Si no entendés el problema, no hay forma, salvo que tengas muchísima suerte, para no decir malas palabras, que te salga bien. Si no entiendo el problema, no puedo diagnosticar. Si no puedo diagnosticar, no tengo solución, no puedo armar un plan. Puedo tener suerte y sí, una vez se me puede dar, la invoqué. Pero generalmente la resolución de problemas implica diagnosticar primero cuál es concretamente el problema y sus causas. Sin eso, no hay forma de ir para adelante. Entonces, si vos pensaste que este problema es pateable para la semana que viene, me parece que el diagnóstico de mínima lo tenés cerrado. Entonces, no te da mucha expectativa un tipo que en medio de esta crisis anuncia hablo la semana que viene, posiblemente no tenga medidas muy interesantes porque no las considero urgentes. Si no las considero urgentes, no iban a ser disruptivas. Si no son disruptivas, no generan la confianza que hace falta para reactivar esto. Entonces, con esas 2 o 3 cosas ya arranca todo un poco mal. Pero uno dice, bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a esperar todo el fin de semana sin saber qué pitos va a pasar, porque el tipo dice que ni siquiera, y esto también lo hablamos el otro día, si vos decís, me tomo el fin de semana y hablo la semana que viene empieza el lunes a las 8 de la mañana, no el miércoles a las 5 de la tarde. Con Bataki pasó lo mismo el mismo lunes, no, voy a hablar una tarde. No, en la semana, para cualquier persona normal, arranca el lunes a las 8. Entonces, el lunes a las 8 vos tenés que estar sentado en el escritorio anunciando, jurando como ministro y anunciando las medidas. O juré el viernes y ya el lunes, como ministro ya asumido, tomás las medidas y lo anunciás a primera hora. Porque entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, en el sector privado pasan un montón de cosas. Y cada día cuenta muchísimo en productividad, en pérdidas, el tiempo mismo de una persona. O sea, en el sector privado vale muchísimo más que en la política y los tiempos de la política, yo entiendo que son más lentos y para algunas cuestiones puramente políticas, te entiendo que da igual hacer esto ahora o la semana que viene. En términos de economía o de anuncios que generen expectativa y confianza, cada día cuenta, cada hora cuenta. Entonces, no es lo mismo a las 8 que a las 5. Así todo, el tipo dice, lunes y martes voy a ir anunciando el equipo. Y recién el miércoles, cuando tengo el equipo, que todavía no tengo, pese a que hace meses sé que voy a tener este cargo, recién ahí vienen a ser las medidas. Ok, el tipo anuncia el equipo y vos decís, bueno, si se demoró tanto es porque está reclutando un equipo de notables, tal vez no son amigos de él, un tipo serio, con prestigio, generalmente ya tiene un trabajo cuando le vas a ofrecer uno nuevo, entonces tenés que convencerlo que deje su trabajo actual para que te acompañe, darle un tiempo para que estudie el problema y te diga qué es lo que él está en condiciones de ofrecerte. Bueno, es entendible y me parece razonable. Ahora, los tipos que fue a buscar
de Mendiguren, Tombolini, Setti, son tipos, digamos, históricamente runfleados en la política, que decís si quieren un cargo público, primero dicen que sí, después te dicen de qué se trata. No necesitas 2 días para convencer a esos tipos. Vos le decías que Tombolini tomó un escritorio y un sueldito y una secretaria, a los 10 minutos está sentado en la silla, no tiene ningún problema, no necesitas ni 4 horas para convencerlo. Para eso necesitabas el fin de semana, más lunes y martes. Pero bueno, ya, como les insisto, ya sí arrancamos mal y ya no había casi ninguna expectativa cuando llegás al miércoles después de todo esto que yo les estoy comentando en antesala, y yo todavía no llegué a las medidas. Llega el miércoles, vuelvo lo mismo, en vez de hablar miércoles a las 8, si igual martes tiene el equipo. La conferencia es el miércoles a las 8, porque el día arranca a las 8 y la gente arranca el día a las 8 y necesita las noticias a esa hora para saber cómo Pitos va a terminar el resto de la semana. El miércoles a las 8 ya era tarde, a las 5 es tardísimo y casi inaceptable. Como si fuera poco, y esto es otro problema que por suerte se ha tocado en la semana, pero también lo vamos a tocar acá. La expectativa, la fiesta que metieron, la euforia que tenían por este cambio de ministro de Economía, como si asumiera un nuevo gobierno y no una nueva etapa de un gobierno fracasado que todo el tiempo está cambiando el mazo a ver si le tocan buenas cartas, no merita un solo festejo. Entonces, en la Cámara de Diputados se mandó tremenda fiesta con sus amigotes y se hacía el que lloraba los amigotes y la familia aplaudiendo ahí, cual recibido de la universidad. ¿Para qué? Para la foto. Después, el miércoles, asunción del señor ministro, 500 invitados. ¿Saben cuánto se gastaron solamente en catering? 5 millones de pesos. Listo. Un país en plena crisis, el señor cree que es más importante darle sanguchito a 500 invitados a que decirle a 40 millones que lo están escuchando qué es lo que va a hacer, qué es lo que no sabíamos. Los 500 que estaban ahí ya sabían lo que él iba a hacer, nosotros no. Entonces, otra vez mal. Y acá viene otra vez lo mismo, y parece que es repetitivo, pero son conductas repetitivas, una peor que la otra. Anuncias una conferencia a las 5, que ya es tarde. Y el tipo, cuando yo prendo el televisor a las 5:10 para decir, bueno, voy a ver las noticias. No, estaba por la calle yendo a una reunión y digo, no, bueno, voy a ir escuchando las noticias porque seguro anuncian ahora, no me quiero perder nada, después no voy a poder escuchar. 5:10, cuando prendo los canales, el tipo estaba en camino al Congreso o a la Casa Rosada. Está en camino. Es como si fueran esos cumpleaños que dicen a partir de las 5 y vos caes 5:30 por las dudas para no llegar primero y estar sentado ahí con el cumpleañero. Bueno, se trataba de un acto fundamental para generar expectativas en la sociedad. Todo el cambio de ministerio era para generar expectativas, porque en realidad si fuera por tomar medidas las tomaba Bataki o la tomaba Guzmán. El punto era que las anuncie alguien que genere confianza y expectativa de que las cosas esta vez iban a ser distintas. Y el tipo hace lo mismo que venían haciendo los antecesores, cagarse en el tiempo de la gente. Entonces, 2 horas de fiestón y de catering y de sanguchito y de esto y aplauso para asumir como ministro, cosa que podría haber hecho la semana pasada porque ya sabía que iba a ser ministro el jueves. Entonces podría haber asumido el viernes tempranito, estudiar todo el fin de semana, ya que tanto tiempo necesita para un trabajo que hace 8 meses viene pidiendo, y el miércoles ya tener todo listo, pero no. El tipo se tomó 2 horas para jurar y como, bueno, a las 7 hablo, a las 7:30 hablo. Todas esas desprolijidades, antes que el tipo empiece a hablar, miren todo lo que voy gastando de tiempo en decir todo lo que hizo mal antes de que empiece a hablar, antes de que diga una medida. Entonces, esto no es un tema menor porque marca lo que va a ser la gestión de masa, que así no va. Y ahora sí, aclarado todo el bochorno que fue el antesala del ingreso de masa al Ministerio de Economía, vamos a hablar de las medidas, que tampoco hay mucho para decir, porque encima de todo no anunció nada de concreto. Lo que hizo de interesante fue dividirlo en ejes, eso yo lo comparto, creo que está bien para no mezclarlo tanto y entender que son cosas complementarias pero separadas con medidas concretas para cada cosa. Pero acá viene el problema, por ejemplo, tema fiscal. Voy a anunciar el tema fiscal que voy a hacer. El fiscal es que el Estado hoy por hoy tiene déficit. Estamos gastando más de lo que nos entra. Uno de los grandes problemas de la Argentina, si no el principal. El tipo te dice, lo que voy a hacer es un déficit del PBI de 2,5, que es lo que acordamos con el fondo, lo que acordó Guzmán con el fondo y que yo votaba. Entonces, acá ya arrancas mal, porque es como que vos en un examen estudies para el 4. Bueno, no sé, acá en Córdoba aprobás con 4, no sé en los otros lados. Si aprobás con 6, calculé lo distinto, apuntás a un examen al 6. La máxima en el examen es el 10. Si te sacaste un 4, un 5, un 6, la nota mínima, bueno, al menos aprobaste, hiciste tu mejor esfuerzo, no es un fracaso, dentro de todo estaban los planes. Ahora, si la máxima es el 4, quiere decir que el primer error me voy afuera, me voy bochado. Y en esto es lo mismo. Si la máxima es estar 2,5 puntos abajo en un país que no puede tener más déficit,
llega a salir algo mal y no sé dónde nos vamos. Entonces ya arrancas mal, la máxima es superávit, la máxima, o ponele equilibrio fiscal, estoy en cero, que estoy, que como un golazo, si tal es todo perfecto lo que estoy anunciando, que ni siquiera estoy diciendo cómo, voy a terminar abajo en las cuentas 2,5 del PBI, que es un tortón de plata. Entonces, no solo eso, porque vos podés tener déficit en una empresa o en un estado, en cualquier estructura administrativa, sobre todo de movimientos muy grandes de dinero, con muchos activos, es normal que puedas tener algo de déficit en la medida, y esto es fundamental, que sea solvente a futuro y tengas cómo financiarlo. Alguien te tiene que prestar para que vos puedas tener ese déficit y compensarlo el año que viene, tu déficit y pagarle el que te prestó. Entonces, si vos tenés asumido un déficit de 2,5, pero no me estás diciendo cómo lo vas a financiar, y encima agrega para generar supuesta confianza que no lo va a compensar con emisión monetaria, que es lo que venía haciendo el gobierno desde que asumió hasta ahora, ponele que eso esté bien, pero está bien, no va a salir de la emisión monetaria, pero tampoco va a salir del recorte del gasto, porque vos el recorte del gasto que me estás anunciando es para pasar de 3,5 a 2,5. Entonces, el recorte de gasto es un punto, que igual es mucha plata, pero te están quedando 2,5 puntos que no se van a tocar con gasto público para abajo, sino que yo entiendo que o va a salir plata, a pedir plata prestada, que nadie quiero que le preste, o se está preparando un aumento impositivo que tampoco anuncia ayer el señor que quiere generar confianza. Otra vez mal. Vamos al otro tema cambiario o de reservas o de dólares, que es uno de los temas también importantes, pero que es consecuencia de lo anterior. El tipo dice, no, no se van a problema porque vamos a aportar mucho. Como que vuelvo a lo mismo, en el examen no se preocupen porque yo voy a estudiar. No alcanza con eso, el voluntarismo es tan irritante, porque si no explica el camino, esto lo de la fe mueve montañas es una frase para religiosos, en realidad en la práctica no funciona, la acción es lo que mueve montañas. Entonces, si vos no me decís, como pito, vas a aportar mucho, no, es lo mismo que me dijeras nada. Y después agregan vagamente, por adelanto de exportaciones de distintos sectores de la economía, vamos a generar en los próximos 60 días 5.000 millones de dólares de exportación. Discutible o no, ponerle que razonable o no, además que si es un adelanto es plata que mañana no te va a entrar, o sea que estás atando un problema de muy corto plazo, pero ponele que te lo tomo. El tipo tampoco está explicando cómo ni cómo va a convencer a esos sectores de que exporten de manera anticipada y no esperar un poco más a que el gobierno devalúe. Entonces, como no lo explica, seguimos en la incertidumbre y como el tipo también le dice, no, no explica nada del tipo de cambio, si va a devaluar o no, o qué es lo que piensa hacer, ni siquiera en el largo plazo, no dice lo que va a hacer mañana con el tipo de cambio. Entonces, no genera expectativa en los exportadores. Ahora, puede pasar, y seguramente lo haya por ese lado, porque es un lobista, porque es un tipo muy corporativo. Los corporativos son gente que cree que el país se gobierna mediante patotas. Esto Perón lo aplicó casi perfecto, lo trajo de Mussolini que lo aplicaba igual, es decir, no hace falta que yo promueva el mercado. Me junto con las cámaras empresarias, que son tipos millonarios que tienen lobby y poder, les pregunto qué quieren y a cambio les pido que tengan al día los empleados, que no echen a nadie, que me adelanten exportaciones. Los convenzo a un sector muy minúsculo de la economía porque deja fuera a los autónomos, como puedo ser yo, deja fuera a las pymes, deja fuera un montón de gente que no tiene patota. Después van, se juntan con los sindicatos, se juntan con la iglesia, se juntan con los piqueteros, con el resto de la política y hacen mesas de acuerdo en la que todo el que tiene una patota se lleva una parte de la torta y los demás miramos de afuera. Massa es eso calcado, porque todos los empresarios corporativos argentinos, los sindicalistas más mafiosos, si no son amigos de Cristina Kirchner, son amigos de él, o de los dos. Entonces, él promete esto, pero no queda del todo claro. Y dice que va a sacar por DNU algunas ventajas para que esta gente exporte. Vamos a suponer que le sale, porque no es tan difícil, sobre todo si tiene el respaldo político del PJ que le vote cualquier cosa. Vamos a suponer que sale. Con 5.000 palos no haces nada. Porque vos hoy tenés un problema, el Banco Central está perdiendo de a 100 palos por día. Vos tenés importaciones trabadas por falta de dólares. O sea, una vez que destrabes eso para producir más, porque él quiere exportar mucho, entonces para exportar mucho, ¿qué tenés que hacer? Producir mucho. Volvemos a lo mismo, no es voluntad. No es yo quisiera que pase tal cosa. Yo quisiera ganar más plata. Luego te diga, no, ustedes no se preocupen, porque yo voy a ganar mucho juicio y voy a tener mucha plata. Entonces por eso gasto. No, a ver, ¿qué juicio vas a ganar? ¿De dónde sacaste los clientes? ¿Cómo sabes que lo vas a ganar? ¿De dónde estás sacando? ¿Cuándo vas a cobrar eso? No, bueno. Todas esas cosas Massa no se las pregunta. Él dice voy a exportar mucho y no toma en cuenta que para exportar mucho o para exportar más de lo que exportás hoy, tenés que producir más. Y para producir más, tenés que importar porque de ahí vienen los insumos. Y un insumo no puede producir. Entonces, si Massa no explica qué pitos va a hacer con los insumos, como con 5.000 palos no hacemos nada. Vuelve lo mismo. Además de eso, el fondo le podría dar unos mangos. Él está viendo de pasar la gorra en algunos bancos internacionales. Ponele que le salga y anuncia una medida que también es dudosa, que él dice, vamos a cambiar alguna de las deudas en pesos, sobre todo el tema de las LELIQ que hablábamos el lunes,
por un bono voluntario para el 2024. Y dice, no se preocupen porque tengo un 60% de adhesión. Primero que es muy poco, tenés un 40% que te va a defoltear, con un 1% alcanza para defoltear. El tipo cree que el 60 es mucho y no aclara que ese 60 que él dice tener el acuerdo, en realidad es la ANSES y fondos del Estado, o sea, la plata de los jubilados, que después este tipo lloran y le chupa un huevo cuando se cagan de hambre. Bueno, esa plata es la que está de acuerdo, en 60 comillas, con que Massa le tira un bono a quién sabe cuándo para pagarle los intereses que le prometió. Entonces, ojo, porque esto puede salir mal también, volvemos a lo mismo, como él no es claro y muchas cosas son de dudosa aplicación, hay que tener cuidado. Y después él aclara que no va a devaluar y que va a perseguir a los que importan de más o los que le hacen trampa al Estado, cuando en realidad el problema lo tiene el Estado, que está vendiendo dólares a 130 cuando en realidad valen 300. Como no entiende el problema, obviamente, como ya les dije antes, no va a tener la solución y este tema va a ser un problema. Si te entran 5.000 palos, 10.000, si vos seguís regalando dólares a 130, como el ejemplo de los tomates que te daba el otro día. Si yo en la verdulería vendo los tomates a mitad de precio y salgo a pérdida, obviamente que la gente va a hacer cola hasta la esquina y me va a comprar todos los tomates que pueda, y si hay uno que está con billetera grande, me va a comprar todos los cajones juntos. Entonces, que el proveedor me traiga más tomates no soluciona el problema, porque yo lo estoy comprando muy barato, no estoy teniendo margen, estoy perdiendo, y la gente me sigue comprando porque está barato y los demás no son tan boludos. Entonces, como los otros países no regalan dólares, todo lo contrario, sino que es un bien cualquiera de la economía, que cualquiera que tenga el precio de ese bien va y lo compra, no hay escasez y no hay tal problema porque se compra. En cambio acá el gobierno quiere regalarlo para los amigos, entonces obviamente no alcanza. Y él promete que va a perseguir a los que no sean amigos de él y que quieran acceder a un derecho básico como es comprar dólares. Ah, pero te piden dólares para comprarse un avión. Está bien, pero es la plata de él y él tiene derecho a acceder a esos dólares porque no son del gobierno. Es un bien de la economía. Mientras no lo entienda, ese tipo de medidas, y les decía al principio, creer que esto se arregla con controles y con política, lo que va a generar es escasez. No importa si te traen 5.000 o 50.000, te los vas a patinar igual hasta que entiendas el problema. Aclarado esto, después el tipo hace un par de medidas que pueden estar bien planteadas, aunque es un poco contradictorio con todo lo que han anunciado en los últimos años, pero que no van a alcanzar porque todo lo demás está mal. Entonces el tipo dice, bueno, vamos a auditar los planes sociales, y sí, cortar los que son truchos, y sí, está bien, pero los que no son truchos ya son un montón, y además de eso, esto lo tenés que haber hecho cuando asumiste. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Cuando Macri lo quiso hacer, ¿por qué cortaste todo? Cuando Macri quiso plantear cambiarlos por trabajo, ¿por qué te pusiste? Y ahora decís que sí. Entonces vos querés generar confianza. Hace 3 años me estabas diciendo que esto es una medida que no se podía hacer. Y ahora me estás diciendo que hay que hacerla. Entonces no se te entiende. Lo mismo con el tema de los subsidios a la energía. El tipo te está diciendo, para hacer el ajuste fiscal que él dice hacer sin tocarle la caja a la política, él lo que hace, lo que siempre busca la política es o bajar jubilaciones o tocar tarifas, porque es fácil, porque no hay patota ahí. Entonces, listo. El que no puede pagar le vamos a dar un subsidio hasta cierto consumo, lo cual está bien, porque si vos tenés 3 aire acondicionados en tu casa y chupás 600 kilowatts de energía y no sos pobre, no necesitas que te paguemos la luz porque tenés 3 aire acondicionados. Entonces no me vengas a llorar a mí. El subsidio tiene que ser para un tipo que tiene una heladera, 4 o 5 cositas, una plancha, un televisor, y sí, bueno, necesita un cierto consumo social porque realmente en el desastre económico que estamos no lo puede pagar. Y el resto, un ajuste brutal, cuando en realidad entre el 15 y el 35%, depende de la provincia, de las tarifas de Luega, son impuestos. Entonces, vamos a seguir pagando tarifas altas o más altas, por ende, en proporción aumentan los impuestos que pagamos sobre esa tarifa y aumentan la recaudación. Eso indirectamente, al igual que los impuestos, primero es un aumento de impuestos porque pagas más impuestos por la luz. Pero además de eso, es un ajuste hacia el privado. Otra vez, la política no se toca, se toca el privado, que hoy no tiene un mango por financiar a la política, 8 meses al año, que es más o menos lo que trabajás para pagar todos tus impuestos. Entonces, además de eso, agregale ahora otro mes más para pagar la luz, porque el Estado no va a resignar impuestos y no piensa ajustar sus propios gastos. Entonces, la medida en principio está bien, insisto, no podés subsidiar a un tipo que tiene 3 aire acondicionado en la casa, eso está perfecto. Hoy por hoy es necesario que determinadas personas tengan algún tipo de acceso a un subsidio porque no lo pueden pagar. Esto es el deterioro que ellos mismos han generado, pero en política es así, tenés que arreglar esto y no importa quién lo causó, vos estás acá, lo tenés que arreglar. Entonces eso lo comparto. Al igual que lo de los subsidios y la licitación del gasoducto para poder exportar más gas, son 3 medidas que están bien, pero están aisladas en un montón de desastres, una desprolijidad total y en un tipo que ha mostrado cero preparación para el cargo en los 24 horas a la altura de este video que lleva como ministro de Economía. Entonces, yo no creo que pase nada bueno, habrá que esperar algunas medidas.
En el mejor de los casos, Massa puede tirar unos meses más la fiesta, y eso en todo caso haría que no vivamos tan mal hasta que estos tipos se vayan. Pero creo que el problema no se va a solucionar, no solamente porque Massa no lo entiende, el gobierno entero no lo entiende, y los que lloran, que no, que pasa es que Cristina no te deja porque si vos anuncias esto, Cristina se enoja y se patalea y me enoja y me puede matar o me quita el apoyo político y la cámpora me voltea del gobierno. Mira, a esta mujer hay que sentarla y explicarle clarito, darle dos opciones y solo dos opciones. Mire, señora, opción uno, nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Opción dos, renunciamos todos, se queda usted que tan clara la tiene y gobierna. Y si no quiere gobernar, váyase y adelante elecciones. Si renuncia, y esto es importante aclararlo porque se presta algunas confusiones, si renuncian el presidente y la vice, asume inmediatamente el presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene la obligación de llamar a una asamblea legislativa para que nombre un presidente provisorio y adelantar las elecciones. Entonces, si Cristina Kirchner no deja gobernar o hacer las cosas que hay que hacer, loco, dejen de inmolarse, siéntenla y díganle que si no los va a dejar hacer eso, que gobierne ella y se haga cargo de los problemas de una puta vez. Porque si no, estamos siempre en esto, todo el tiempo jugando para armarle el relato a esta mujer. Ah, no, no, vamos a gobernar nosotros y pagar los costos, y ella sentadita en su escritorio repartiendo guita y haciendo relato para no ir en cana. Entonces, no, esto se tiene que terminar. Si no, vamos a agarrar el toro por las astas. Atrás de Massa va a venir otro y Massa va a ir a la fila con Scioli, con Alberto, con Mansur. Fíjense cómo han terminado todos. Todos los que vinieron en onda superhéroe a controlar a la Cristina y arreglar la economía, en estos 2 años y medio han quedado completamente chupados, completamente destruidos. O sea, mírenlo a Alberto, mírenlo a Scioli, que ya se fue a Brasil, Mansur, que anda paseando por los pasillos, ya ni siquiera hace reuniones de gabinete. Massa va a terminar igual, lo cual es bueno porque es un miserable y a mí me hacen acordar él y su mujer por la cara que tienen y la manera de hablar que tienen, son calcados Néstor y Cristina Kirchner con 30 años menos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que este tipo no le vaya bien, porque él y la mujer son la peor escoria que pueda haber y encima son jóvenes y tienen para hacer daño varias décadas más. O sea que un fracaso de Massa sería un fracaso para el país en el corto plazo, pero en el largo plazo, si lo convertimos en un cadáver político, realmente nos sacamos un problemón de encima. Bueno, chicos, esto era un poco lo que tenía para decir hasta ahora de las medidas. Más no puedo decir porque, insisto, Massa se la pasó tirando frases vagas e incoherentes. Entonces, seguramente con el pasar de los días y el lunes en el próximo programa vamos a tener alguna novedad nueva y sobre todo ir viendo cómo impacta en la opinión pública, que por suerte viene impactando mal, y en los mercados, que es lo que más me importa, esta vivada de Massa de que cree que con charlatanería y diciéndonos lo que queremos escuchar nos va a contentar cuando todos estamos esperando un plan de una puta vez desde el año 2019 para ver qué carajos van a hacer. Chicos, nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana y espero que disfruten este video.